Buen día, Dios los bendiga grandemente, nuestro glorioso, amoroso, bondadoso Dios el Padre, Padre de misericordias, de amor, de bondad, por medio de su Hijo unigénito, nuestro Rey Jesucristo, glorioso nuestro Señor, alabado y exaltado seas por siempre, te estamos esperando, Rey de gloria, y su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo es la unión inefable entre Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, es la unión perfecta de amor, respeto que hay entre los dos, entre Padre e Hijo, y es el amor y respeto que debemos tener los padres con nuestros hijos. Bueno, el punto es que la palabra Cristo traduce del griego ungido, Él es el ungido. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo y dice, el Espíritu del Señor me ha ungido y tenía un propósito especial, para la libertad a los cautivos, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Digamos que cada uno de nosotros somos ungidos con un propósito. Y resulta que cuando dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, es la segunda experiencia. Es lo que conocen algunos como Pentecostés, los que conocen algunos como el bautizo del poder del Espíritu Santo. Por eso en el libro de Hechos uno dice, y recibiréis poder cuando reciban el Espíritu Santo, el que prometió el Padre. Eso lo habló nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en el libro de Hechos 1. Y después de 10 días de estar unidos, unánimes, en oración, en ayuno, en ruego, ese es el escenario que me imagino. Imagínense 10 días estando en el aposento alto. ¿Qué es estar en el aposento alto? En coinonía con nuestro precioso y glorioso amado Padre, Abba Padre. Y es presentarnos como perfume de olor grato, como lo mencioné en el video anterior, que es la verdadera adoración. Es presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Él, a quien nos ministra, que es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué hace un sumo sacerdote? ¿Qué hacía el sumo sacerdote en la antigüedad? Estaba en el lugar santo. Recordemos que el tabernáculo de Elohim, de la Santísima Trinidad, está dividido en 3 partes principales. Lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, el arca del pacto, el arca de poder, donde llegaba la presencia de Dios. La gloria chequina, invocamos la gloria chequina que llegue en este momento para escuchar solamente tu voz, Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, glorioso, hermoso, poderoso. Y estaba el lugar santo, donde el sumo sacerdote, que representa a nuestro glorioso Rey Jesucristo, es el que ministra a los sacerdotes, es el que nos prepara, nos santifica, el que nos edifica para estar listos, para traer la presencia. Nosotros no solamente traemos la presencia de nuestro glorioso y muy amado sumo sacerdote Jesucristo, por eso debemos estar previamente ministrados por Él, dirigidos por Él, guiados por Él, sino que en Él ministramos la gloriosa presencia de Dios el Padre. Por eso no está bien orar directamente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre yo lo haré. Entonces recordemos que nuestro Señor Jesucristo es Rey, sumo sacerdote y profeta. Entonces esa es una tarea que me está diciendo el Espíritu Santo, que deben ahondar en las Escrituras. En este momento me está diciendo, no lo diga con ningún versículo bíblico, sino con lo que tú te acuerdas que has estudiado. Entonces, el sumo sacerdote, que pasaba en la antigüedad, ministraba la presencia, dirigía a los sacerdotes, y recuerde que tú y yo estamos llamados a ser, somos linaje escogido, sacerdocio santo, que nos presenta a nuestro Señor Jesucristo, que nos va a presentar aprobados a Dios el Padre. Debemos ser una ofrenda de olor grato de Cristo para el Padre. Entonces, ¿cómo somos ofrenda de Cristo? Porque Él está en nosotros, porque hemos creído en su Hijo unigénito, porque hemos creído en el plan de salvación de Dios el Padre. Cuando aceptamos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor, es cuando nos consagramos a Él. El tema es que nuestro Señor Jesucristo es el ungido y Él nos unge a nosotros. Y esa santa unción es el poder que se manifiesta a través del Espíritu Santo. La unción la provee directamente el Espíritu Santo. Entonces es esa santa unción que muchos experimentamos. Si no la sientes, pídela. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre hermoso, precioso, glorioso, adorado, en el nombre de tu Hijo muy amado, nuestro Rey glorioso Jesucristo, úngenos, Señor, úngenos. Y hay una adoración muy diciente sobre eso, que la verdad es una de mis preferidas, porque es que para proclamar, para hacer testimonio del poder omnipotente de la deidad, necesitamos la unción. Y a cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo nos somos instrumentos y nos usa de manera diferente. Y cada uno nos complementamos con lo que sabemos. Eso es trabajar estamos llamados a trabajar en armonía, pero siempre y cuando estemos sujetos en yugo igual, sin ningún sesgo religioso, sin ninguna idolatría, sin ningún paganismo, sin ningún sectarismo, nada. En yugo igual al Rey Jesucristo. Y aquí les cuento una experiencia personal. Digamos que desde la pandemia tengo una afección cardíaca. En su soberanía, Elohim, la Santísima Trinidad, no me ha sanado completamente,
porque soy un ejemplo claro del poder y la soberanía de la deidad. Cuando digo deidad, Dios uno es un solo Dios, representa a 3 personas, no es que hoy un día sea el Padre, otro día el Hijo, no, son diferentes, su carácter es diferente. Cuando los escuchas en el Espíritu, inclusive su voz es diferente. Diferencia al Espíritu Santo porque su voz es más, se escucha más, es más diciente. Pero cuando escucho la voz desde el trono, se escucha más lejana, esa es la única diferencia. Escucho la voz del Padre, del Hijo, de su Espíritu Santo, el cual se hace uno solo, el Padre y el Hijo. Y ellos son la deidad. Entonces el tema es que la unción me mantiene viva, literal, en este mundo. ¿Y cómo es eso? Sí. La unción. Yo tengo una afección cardíaca, como digo, en su soberanía no he sido completamente sana porque soy un ejemplo del poder de la unción, el cual no me quejo por eso. Sí, cuando me falta la fuerza física no es nada fácil, me lo puede mandar a uno a la cama. Cuando la santa unción no fluye en un lugar, yo debo buscar la unción. Entonces, ¿cómo se busca? En oración, en ayuno. Bueno, si uno está en un lugar donde no fluye, pues no puede ayunar en ese momento, pero sí declarar, leer audiblemente su palabra escrita, la Biblia, así sea pasito, así no sea una voz muy fuerte, interceder con la palabra, adorar, en fin, practicamos lo que la Biblia nos enseña, la escritura, la Biblia. Y esa es la... Bueno, y muchos dirán, ¿por qué no voy a una EPS? Bueno, para mí esto no es un tema fácil de decir. No voy a una EPS porque no tengo médico. No tengo EPS desde la pandemia. Desde antes de la mitad de la pandemia no tengo médico. Y esa es mi confianza que tengo en él, que vivo porque él vive en mí y porque me sostiene mi vida. Y pues tengo otras afecciones, otros temas. Ustedes notan mi respiración no es la mejor, bueno, en fin. Pero lo que les quiero decir es que independientemente de la situación que nosotros estemos viviendo, tenemos la confianza en quien hemos creído, en la Santísima Trinidad. Y si Él me tiene vivas con un propósito. Y este es uno de los propósitos. Darles a conocer la verdad. Yo no soy yo, por favor no pongan nunca la mirada en mí. Compruebe todo con la palabra escrita, la Biblia, porque toda la gloria es para Él. Uno respira por Él, uno vive por Él. Inclusive, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, haz de cuenta que nosotros somos un recipiente, una vasija. Y cada que nosotros practicamos sus verdades espirituales, cada que tú sufres una prueba, te llega una persona que es así, que no falta, que use una persona de las tinieblas y la oscuridad a alguien, hasta de tu misma familia y te hable mal, por ejemplo, y tú mantengas la tranquilidad, ¡pum!, fluye la unción. ¿Por qué digo que fluye la unción? Porque la siento, y no soy la única que la siente, baja desde la cabeza, y cuando baja como un torrente, es prácticamente, después de que uno ha pasado un momento difícil, como lo pasó nuestro Señor Jesucristo después de, cuando estuvo en el monte de Getsemaní, antes de ser entregado para ser crucificado. Cuando pasamos esas pruebas, cuando pasamos esos valles, esos desiertos y nosotros nos seguimos sosteniendo de quien todo lo puede, es más fácil. No quiere decir que uno no tenga momentos de debilidad, pero uno sabe en dónde fortalecerse y es en el lugar secreto. Y es que nuestro glorioso Padre es, ojalá Padre Santo en este momento, dame sabiduría para saber transmitir lo que yo conozco de ti y de mi Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Son absolutamente gozosos, son demasiado especiales y lo exagero, porque no es una exageración, es algo que quiero transmitir, es tiernos, especiales, dadivosos, te cuidan, te hace cada vez cuidar más su presencia, porque es que es contristar el Espíritu Santo. Y contristar el Espíritu Santo, cuando el apóstol Pablo habla en Efesios 4 de no contristar al Espíritu Santo, es no apagarlo. Lo asemeja con una llama de fuego. Cada que nosotros pecamos, esa llama de fuego va mermando poco a poco. Y puede ser que en nuestra vida cotidiana, en nuestro día, vivamos situaciones difíciles y uno lo vaya contristando, pero por eso uno lo aviva. Me han enseñado el Espíritu Santo a avivarlo 3 veces al día. El Espíritu Santo, bueno, si escucho, no es que hay tan linda como escucha, no, es para enseñarles a ustedes lo que escucho en el Espíritu y para que crezcamos todos en el Espíritu en unidad. Entonces, el Espíritu Santo, para darme mayor entendimiento de la verdad, me dice, tengo sueñito. Y es que literal, cuando Él tiene sueño, yo inmediatamente, y perdón de hablar de mí, pero si no, entonces, ¿cómo les doy a entender esta verdad espiritual? Cuando dice tengo sueñito, literal, a mí siento que se me bajan las defensas, se me baja todo. O sea, siento que me da sueño, como que estoy como aletargada, como que algo me falta, como que tengo que parar, inmediatamente empiezo a adorar, me gusta mucho adorar, porque hablo con Él todo el día, pero es diferente hablar con Él todo el día, darle un momento de gratitud, un momento de
lee la palabra en devoción. Entonces, y voy a hablar algo que va a chocar a algunos, pero lo hago en amor. De nada sirve convocar a marchas, de nada sirve convocar prácticas religiosas si nosotros no estamos plenamente en la verdad. Digamos que Dios Padre es el juez de todos nosotros y Él, en su soberanía, decide de quién tener misericordia, de quién sí, de quién no tener misericordia. Pero algo que le enoja muchísimo es la idolatría. Nosotros no debemos tener idolatría a las imágenes, a los santos, a nada que esté por fuera de lo que enseña la palabra escrita, la Biblia. Entonces, cuando uno conoce esta verdad, ¿cómo no hacerle entender a las personas la verdad? Y créeme que las personas son obstinadas. Hay muchas que son obstinadas y eso solamente se libra en intercesión. Interceder por esas personas que no quieren ahondar en la palabra, que no quieren adoptar las verdades espirituales. Porque la unción no fluye de la misma manera. Tiene que fluir como un torrente para que se vean los milagros. Para que los que parecen muertos se levanten y vivan. Como le dijo nuestro Señor Jesucristo a la hija de Jairo. Me acabo de dictar el Espíritu Santo, algo que se me ha olvidado, porque así actúa el Espíritu Santo. La hija de Jairo le dijo: Talita Cumi, levántate. Alguien que ya estaba muerto, levántate. Pero necesitamos estar llenos de la unción, llenos completamente. Necesitamos tener la segunda experiencia, que es el bautismo del poder del Espíritu Santo. Es decir, no solamente tenemos al Espíritu dentro de nosotros cuando nacemos de nuevo, sino que debe estar sobre nosotros. Entonces, muchos dirán: ¿pero por qué Dios no fue misericordioso en este momento? Yo te pregunto a ti: ¿por qué hemos sido obstinados en no adoptar la verdad, la cual es una sola y está en la palabra escrita? Es necesario. Entonces, es importante entender esa verdad, porque Dios sí es absolutamente misericordioso. Inclusive ha tenido misericordia de todos nosotros, Dios el Padre. Antes de conocerlo, yo desde niña doy testimonio de que siempre ha sido misericordioso. Ha pasado diferentes situaciones, trabajos, demás que me benefició bastante. Pero eso no lo es todo en la vida. La parte económica, la parte en que uno si tiene un buen trabajo o no. Creo que de esto nunca he hablado, pero yo estudié contaduría, pero finalmente terminé ejerciendo otras labores y no me arrepiento. Fui directora de logística, manejé como más de la mitad de una empresa, directora de cartera, de facturación, directora administrativa, gerente administrativa prácticamente. Ahí manejaba todo, proveedores, todo. Manejaba toda la empresa. Manejé la parte contable, eso yo no me vuelvo a meter en eso. Porque uno, para ser contador, definitivamente tiene que haber pasado por auxiliar contable. Tiene que saber cómo se maneja bien el movimiento de las cuentas, en fin. Y me metí, hice facturación electrónica, un poco de cosas que yo dije: Dios mío, fue gracia. Me tocó estudiar muchísimo para poder sacar esa empresa adelante. Yo digo, fue tu gracia. Todo se lo debemos a Él, pero no lo vuelvo a hacer. Y es lo mismo, uno no puede pretender tener un cargo ministerial alto en Él si antes no ha pasado por el proceso de edificación, proceso de aprender a tener mansedumbre, a tener sujeción, el aprenderlo a glorificar, el aprender a vivir con Él y en Él y por Él. Es algo que, por eso es importante que todos seamos. Él sabe en qué lugar nos pone a cada uno, y en ese lugar que Él nos pone es donde vamos a crecer. Inclusive, en mi cargo a nivel espiritual es evangelista profética. Y bueno, los que ya me siguen hace buen tiempo, cuando declaro su palabra, cuando declaro lo que Él me dice, su verdad, Él me dice que me ve, lo sana. Entonces, porque los que están secos y muertos espiritualmente, físicamente se ven, o sea, espiritualmente digo, se ven como cadavéricos. Y los que están muertos espiritualmente como muertos. Así la persona viva, por eso dice, hay una parte donde hay en Apocalipsis, donde le dice, hay un mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las iglesias por medio de un ángel. Y dice, tienes fama de que estás vivo, pero estás muerto. Y es eso. Entonces la unción es necesario, es para todos, es para absolutamente todos. No es difícil acceder a ella, pero de todo el tema, el quid del tema es compromiso. No todos se comprometen. Muchos dicen creer en Dios, en la deidad, pero no todos le conocen. Muchos hablan de Él, pero no todos siguen su vida perfecta. Y este es un llamado a tener integridad entre lo que decimos, hacemos
entre lo que escuchamos, absolutamente todo. Debemos tener integridad en nuestra casa como en la labor ministerial que nos ha sido encomendada. Y ese es nuestro crecimiento espiritual. Entonces tampoco es de juzgarnos, ay, mire ese como falló, mire ese lo que profetizó y fue mentira. Me dolió porque son hermanos en la fe que estimo mucho. Y nuestro Señor Jesucristo me comentaba y me permite decirlo en este momento que el Padre empuña la mano, mudo, cuando hace fuerza, cuando un hijo hace o dice algo que no debió decir. Entre otras cosas, ¿no? Pues que puede hacer o decir. Porque a él le duele, porque somos sus hijos. Entonces, nosotros no estamos llamados a juzgarnos los unos a los otros. Y créame que con temor y temblor, cuando él le dice a uno, diga tal cosa, debe estar en total sujeción y estar uno sujeto a él y estar seguro de que la voz que está escuchando es la del Espíritu Santo. Porque en mis inicios, con dolor aprendí porque no sabía, yo cuando recibí el bautismo del poder del Espíritu Santo, yo empecé a buscar por internet, yo decía, yo no sé qué es esto, ¿qué me acaba de pasar? Y fue un día que decidí buscar con todo mi corazón a Dios, porque yo decía, no puede ser que me vaya tan mal en esta vida, debo estar haciendo que me está yendo mal. Si yo creo en ti, si yo hago lo que me han dicho, y era porque no lo conocía. Y es conocerlo, es diariamente tener una relación entrañable con Él, con la Santísima Trinidad, y tenemos acceso a Él por medio de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Aleluya, glorioso, poderoso, nuestro Rey precioso. Cómo no amarte, Rey glorioso, el Hijo unigénito, el primogénito de todos nosotros. Cómo no amarte y anhelarte. Dio la vida por ti y por mí, y por ese sacrificio tan grande tenemos acceso a tantas bondades que nos da, porque accediendo al Padre, créeme que tenemos su favor, porque les Jehová de los ejércitos. Es el Padre de las luces, es el Padre de los espíritus. Entonces, analicen. Y su Espíritu Santo es su representante aquí, en la tierra. Y lo mejor de todo es no amarlos por interés. Pero les estaba diciendo que recibí el bautismo del poder del Espíritu Santo y yo dije, ¿esto qué es? Dios mío, lo digo con respeto. Empecé a buscar por Google, nadie daba testimonio de lo que a mí me pasaba. Hasta que el Espíritu Santo, porque así uno no lo escuche, yo lo escuchaba esporádicamente, muy esporádicamente. Fue cuando ahí me dio entendimiento en el libro de Hechos 2, cuando llegó el Pentecostés, sobre los que estaban reunidos y sobre los apóstoles, dice que llegaron lenguas repartidas como de fuego. Pues yo no vi esa lengua de fuego del Espíritu, pero sí sentí el fuego del Espíritu. ¿Y cómo se siente? Fue muy fuerte, que yo alcancé a decir, ay, no me quemó, pero fue muy fuerte. ¿En dónde la sentí? En la parte superior de la frente. Entonces ahí es como uno andando como a la ciega, porque uno pues no le explican estas verdades espirituales. Tomarme cada vez más de la mano de nuestro Señor y entender qué me había sucedido. Y pues qué debía hacer de ahora en adelante. Y veía muchos videos, pero nada como sentarse con el maestro de maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan de vida. Eso está en Juan capítulo 6, me lo permite decir ahorita en el Espíritu Santo, porque ni iba a decir versículos bíblicos, ay Dios. Él es el pan de vida, el maná que cae del cielo. A veces se le olvida a uno. El maná que cae del cielo es literal con quien nos sentamos y estudiamos la palabra escrita, la Biblia. Y no es la cantidad que uno lea, es el interés que uno muestre en andar en la palabra escrita. Yo creo que yo me he visto tantos videos de la Santísima Trinidad que ya completé como una biblioteca. Pero nada se compara a sentarse con el Maestro y escucharlo en el Espíritu. Estamos llamados a escucharlo en el Espíritu. Entonces, sentándome con el Maestro es que he entendido más la verdad. Y es que todos, tú y yo, estamos llamados a escuchar la voz en el Espíritu. Pero entonces, ¿por qué no todos escuchan al Espíritu Santo? Porque no todos tienen esa hambre y sed y ese anhelo de conocerlo cada vez más y más, tu gloria. Tu gloria chequina está en este momento, glorioso, poderoso, santo en el Padre, santo en el Hijo y santo en el Espíritu Santo. Y yo le decía, bueno, Señor, mi Rey, si tú eres el maná que cae del cielo, ¿quién es el Padre? Dios el Padre, me dijo el cielo. O sea, el Padre lo es todo y están todos. Lo dice la palabra escrita. Nuestro Señor Jesucristo es quien la comunica. Pero quien decreta es Dios el Padre. De Él viene la palabra. Él es quien determinó cuáles son las leyes, mandamientos para tu vida y para mi vida. Y nuestro Señor Jesucristo nos da entendimiento de esa verdad, la cual es una sola.
La verdad es una sola, en el sentido de que hay un Dios el Padre, su Hijo amado Jesucristo, que es la segunda persona de la deidad y es Dios Hijo Jesucristo, y la tercera persona de la Trinidad es Dios Espíritu Santo. Bueno, y también porque me dio tanta hambre y sed de conocer la verdad. Porque en la pandemia, pues muchos pensamos que ya, mejor dicho, ya estábamos en el fin del fin. Y en un pasaje bíblico de Apocalipsis, empecé a buscar personas eruditas, muy estudiadas, muy versadas en la palabra escrita, el concepto que tenían sobre ese pasaje bíblico. Y hay sorpresa cuando me di cuenta que uno decía una cosa, otra cosa. Cuando yo le dije a nuestro Señor, Padre mío, porque yo siempre he reconocido al Padre, siempre he entendido, si nuestro Señor Jesucristo hablaba del Padre, se comunicaba con el Padre, le oraba al Padre, y por todo lo que he visto, sé que en el lugar santísimo estaba el Padre. Entonces yo le decía, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por favor, esto no puede ser, me desesperé, que uno diga una cosa, yo quiero saber la verdad, como dice la verdad verdadera. Y ahí fue cuando nuestro Señor Jesucristo me dijo con voz casi audible, a partir de hoy seré tú Yahweh Rohi, que significa Jehová es mi pastor. Jehová es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Él es nuestro Padre ministerial. Por eso dijo, no los dejaré huérfanos. Y así se refería al apóstol Pablo. Son mis hijos ministeriales. Pero también nuestro Señor Jesucristo dijo, hay un solo Padre y está en los cielos. Entonces, para no confundir a las personas, nos referimos a Él como nuestro pastor, nuestro rey, nuestro sumo sacerdote, el único mediador entre Dios Padre y los hombres, como nuestro hermano mayor, milenariamente mayor, hermoso, glorioso, como nuestro amigo, como nuestro intercesor, mayor intercesor. Es nuestro rey, es nuestro redentor, es por medio de quien el Padre nos salva. Y hay otro tema, y es que nuestro Señor Jesucristo dijo, todo lo del Padre es mío y lo mío es del Padre. Por eso en algunos versículos bíblicos habla que también la iglesia es de Dios, claro, de Dios el Padre, de Él es absolutamente todo. Entonces, pero nuestro Señor Jesucristo nos redimió a precio de sangre. Entonces son esas verdades espirituales que debemos adentrar. Y definitivamente, escuchando que diga un teólogo, yo no hubiera aguantado ni una hora estudiando lo que él estaba explicando. Me canso. Cuando yo no entiendo algo, no me gusta, no lo dejo, me desespera no entender algo. En cambio, con nuestro Rey glorioso Jesucristo, Él nos hace pensar y bastante, pero es ameno estudiar con Él. Nada supera, nada, absolutamente nada supera lo que tú creas a lo que te estoy diciendo. Que nuestro sumo sacerdote Jesucristo nos dé entendimiento de la palabra escrita, la Biblia, nada lo supera. Ninguna teología, ningún PhD, nada. Es lo mejor de lo mejor. O como creen que estudiaba la primera iglesia. Entonces, para avanzar, paradójicamente, en este tiempo, la iglesia de Cristo, la casa de Dios el Padre, fortalecida por su Espíritu Santo, debe sumergirse en el Espíritu y vivir como la primera iglesia vivió. Así como lo oyen. La primera iglesia. La primera iglesia, nuestro Señor Jesucristo vino a instaurar no una religión, sino una relación. Porque es la misma relación que tenía Adán y Eva con la Santísima Trinidad. Es la misma relación que la Santísima Trinidad tenía con Moisés, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los santos. Es una relación. Ellos no defendían una religión. Entonces, y aquí las tinieblas y la oscuridad me está diciendo basta. No les interesa que sepa esto. Porque estoy en un parque, porque no estoy en mi casa, porque... Y alaba a los presidentes que cuidan el cerco y el vallado de protección de un país, de una nación. Los alabo y los bendigo, como lo hace el presidente de El Salvador. Puede que tengamos diferencias, pero en algo en que estoy de acuerdo es que hay que cuidar la santidad de la nación. Y él cuida hasta los cantantes que entran a dar conciertos a una nación. Porque debemos cuidar el cerco de protección. Y son los muros, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre que hay, sobre todo un nombre que has puesto sobre nosotros, como cabeza de la iglesia, como nuestra cabeza, nuestro sumo sacerdote, en ese nombre en el cual toda rodilla en los cielos de los cielos, debajo de la tierra, y se acabará de doblar debajo de la tierra, y se acabará de doblar aquí en la tierra. En ese nombre se reconstruyen los muros espirituales de Colombia, de Israel, de Palestina, entonces de la Franja de Gaza, porque declaramos la paz, que llega la paz, hasta la anhelada paz, pero debemos estar centrados en tu verdad. Y lo que tú nos dirijas de cómo recuperar espiritualmente esta nación, nos sometemos a ti, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, sumergidos en yugo, igual valga la aclaración. No es lo que tú creas, ni lo que yo crea, no. Es lo que dice su verdad, que es una sola,
que es dirigida plenamente por su Espíritu Santo, que llega al gran avivamiento. Pero para que llegue el gran avivamiento debemos avivar y mantener avivado su Espíritu Santo y ser dirigidos plenamente por Él. Dios los bendiga, Dios el Padre hermoso, glorioso, hermoso. El Padre los bendiga grandemente en su Hijo amado Jesucristo, bajo el poder y unción de su Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya.